En este caso, este mosaico representa el cortejo dionisíaco, en concreto el descubrimiento a los mortales del vino. Representa 4 escenas separadas por 3 objetos relacionadas con el dios Dionisos, el Baco de los romanos, que aparece en el centro del mosaico en formato niño sobre una pantera. Y, como digo, 4 escenas que representan a Icarios, ese pastor que el dios del vino le retransmite directamente cómo es la elaboración de este jugo. Tendríamos a 2 personajes ataviados con vestimenta de pastores, conversando y catando ese primer jugo de la uva. 2 personajes del cortejo báquico, la Ménade con esa bandeja de uvas y el dios Pan, también que lleva ese bastón, característico también de su cortejo, y se dirigen hacia una pileta que será el contexto en el que nos centraremos hoy, con una escena vinícola en la que se están representado un personaje. En total estarían 3, se han perdido 2 de ellos, pisando esa uva que cae, y su jugo cae en forma de tesela diminutísima a estos grandes recipientes que se encuentran semienterrados, donde fermentaría ese jugo hasta convertirse en vino. Este mosaico se encontró en 1990 entre la calle Espíritu Santo y la barrera de Oñate. Formaba parte de una domus y estaba acompañado de otros 7 mosaicos más que quedaron in situ. Solo se rescató este mosaico, que mide en la actualidad 2,60, pero originalmente tendría unas dimensiones de 4,80 por 2,10. Es un mosaico excepcional por su calidad, al igual que el resto de los mosaicos de la colonia Augusta Firma, y en concreto y en especial lo hemos elegido para iniciar esta pieza del mes, este proyecto, para hablar de algo muy importante dentro de la vida cotidiana de los romanos, como era el proceso y la producción del vino. Ahora os voy a presentar a Manuel León Béjar, nuestro ponente de hoy. Manuel León Béjar es historiador, licenciado por la Universidad de Sevilla con especialidad en arqueología. Cursó el máster en agroalimentación, finalizando sus estudios con la especialidad vitivinicultura en climas cálidos. Disculpa. Como profesional en la arqueología, además de dirigir numerosas intervenciones arqueológicas, ha diseñado e implantado diferentes planes estratégicos de turismo y desarrollo local relacionados con el patrimonio arqueológico, así como la creación de infraestructuras y equipamientos de uso público relacionados con yacimientos arqueológicos. Dentro del mundo de la formación, imparte clases en el máster de Arqueología de la Universidad de Sevilla, en el máster de Cultura Gastronómica Master Jam en la Universidad de Cádiz, y en la Escuela de Sumilleres de Cádiz. Además, coordina y dirige el curso sobre innovación alimentaria y hostelera en torno al patrimonio cultural del suroeste peninsular en La Palma del Condado, el Huelva. En el campo de la agroalimentación destaca por su trabajo en innovación alimentaria y la reconstrucción física de producciones enológicas en época altoimperial romana, y en la investigación de usos gastronómicos del garum y elaboraciones gastronómicas culinarias en época romana como el enogarum. A colación, en el mes de enero, ha participado en el catálogo y montaje de la exposición Los secretos del garum, dirigida a la innovación alimentaria y arqueología en el conjunto arqueológico de Tarifa, en Bolonia. Gerente de la empresa Arqueogastronomía, es responsable técnico comercial de Productos Majuelo, bodega jerezana de vinagres y salsas que produce Flor de Garum, junto con la Universidad de Cádiz, y autor de multitud de publicaciones relacionadas con gastronomía y el patrimonio cultural. Destacamos hoy su experiencia en la investigación y estudios sobre la reconstrucción de vinos y producciones enológicas de época romana, y le agradecemos su participación en la apertura de la pieza del mes 2021.
Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos hoy y sin más, le doy paso para el comienzo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, por la presentación, ¿no? A partir de ahora lo que vamos a intentar es bosquejar un poco todo lo relacionado con la producción y consumo de vino, fundamentalmente en época altoimperial romana, ¿no? Nos vamos a fijar sobre todo en los procesos productivos y vamos a hacer, digamos, también hincapié en aquellas labores agrícolas que son interesantes para el rendimiento y la obtención de la producción, ¿no? Así que a partir de ahora, pues paso a compartir pantalla, ¿vale? Y a ver, vamos a ver. Bien. Para dar comienzo a la intervención. Bien, se ve perfectamente, ¿verdad? Bueno, empezamos, ¿no? Bien, bueno, muy interesante la temática que ha comentado Cristina en relación al mosaico del Don del Vino, en el cual se manifiesta, digamos, la donación de Dionisio Baco del vino a los hombres, ¿no? A la humanidad. Es interesante que hay una serie dentro de lo que es el mundo de la alimentación y de la tríada mediterránea. Hay una serie de alimentos que tienen un valor simbólico muy importante, ¿no? Sobre todo aquellos alimentos que normalmente están destinados a un uso y son susceptibles de su manipulación y de su transformación y después de su comercialización con carácter posterior. A partir de ahí, pues tenemos que alimentos como pueden ser, o productos como pueden ser el trigo, también es un regalo, una donación de la diosa Ceres a la humanidad, y que ella misma es la que enseña cómo panificar. O, por ejemplo, tenemos el caso del aceite, ¿no? En el cual la diosa Atenea pues, dona el olivo a los hombres, y a partir de ahí, digamos, se produce un producto bastante interesante, que es el aceite, que tiene, al igual que el vino y el pan, un proceso tecnológico completo y digamos que vienen a conformar una serie de alimentos que aparte de generar un excedente, un intercambio, pues son utilizados como elementos de continuación, como elementos de conexión en ceremonias de carácter religioso, en banquetes, y lo que hacen fundamentalmente es facilitar el contacto y comunicación con los dioses, ¿no? En este sentido, por ejemplo, el vino es un canal de comunicación entre los hombres y los dioses. La embriaguez, digamos, es un elemento o es un estado que eleva a los hombres desde el plano terrenal hasta el plano de carácter espiritual. Y tenemos, digamos, en conclusión, pues un elemento de conexión bastante importante que tiene, debido a su complicación técnica, debido a la inducción también de la mano divina de los dioses, tenemos un producto muy complejo que es el vino, que en su fermentación alcohólica, digamos, ha generado también todo ese plantel de carácter ritual, ¿no? Tanto es así que esa conexión báquica con el vino, ese carácter sagrado, esa relación de la vid con la figura del dios Baco, ¿no? Esa mortalidad e inmortalidad, ese carácter inactivo de la vid en invierno, que se relaciona con la resurrección de Baco, pues también ha tenido, digamos, eco a lo largo del tiempo, y ya que la vid es una planta que prácticamente su uso se documenta desde época prehistórica, y sí que es cierto que ya aparece, citada en la epopeya de Gilgamesh, pues la referencia al viñedo como un elemento de carácter sagrado, ¿no? Tanto es así que su importancia es notoria, y esa
relación entre el viñedo, como la viña, como símbolo de la mortalidad y de la inmortalidad, como ese renacer no solamente se adquiere, digamos, en época clásica a la figura de Dionisio Baco, sino que es un tema recurrente pues ya en torno al tercer milenio. A partir de ahí, evidentemente, también se establece que en Sumeria que el vino es un elemento que podía obtener, a través del cual el hombre podía obtener la inmortalidad, ¿no? Avanzando, digamos, en el tiempo, en el marco, en el Imperio Hitita, se produce, digamos, una importancia sustancial en todo lo relacionado con el vino como un elemento de prestigio, como un elemento, digamos, que tiene una importancia económica vital. Tanto es así que se define un marco de carácter normativo y una especie de definición en torno al vino, y es donde aparecen, digamos, los primeros elementos de definición en torno al producto, ¿no? Bajo el vocablo WIAM. Así, de manera, digamos, un poco sintética, también tenemos una serie de normas de carácter comercial y un régimen sancionador que garantiza la transparencia comercial en aquella época y que nos habla, evidentemente, de que es un elemento que no debe ser manipulado, que también evidentemente tiene un carácter sagrado y que tiene que haber transparencia en todas las transacciones comerciales. Este uso ritual del vino en Oriente también tiene, digamos, reflejo en el registro arqueológico, ¿no? Y aparece, digamos, esa conexión entre la parte espiritual y ritual en torno a una serie de yacimientos que son interesantes y que pueden ilustrar el tema, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el yacimiento Armenio 1, que digamos que es una cueva de carácter funerario que está en torno a las montañas del Cáucaso y que dentro de un entorno de necrópolis, dentro de la cueva, aparece una completa panoplia de elementos, de utensilios que están relacionados con la vinificación, tanto vinificación y el cuidado de la viña, la poda y lo que es el manejo de la viña en el campo. Con lo cual, evidentemente, aparece el vino como ligado a un tema eminentemente sacrificial y ritual. También esto, digamos, corrobora la obtención, digamos, el hallazgo de las primeras manifestaciones de vinificación que son encontradas por el equipo de McGovern en la región del Tauro y que arrojan unas cifras en torno al año 5000, 5500 a.C., ¿no? Y que ya ahí se produce, en conjunto con los restos de Tartárico que evidencian que se ha producido vinificación, pues ya ahí, digamos, que se produce un tema bastante interesante porque se encuentran elementos que obedecen a una intención de conservar el vino. Se obtienen o se encuentran resinas que proceden de resinas de trementina, del árbol del pistacho, que lo que hacen en este sentido es potenciar la inhibición de las bacterias acéticas, ¿no? También, evidentemente, como hemos comentado antes, este tipo de productos como el vino, el aceite, su poder de transformación, su poder de elaboración y su poder de comercialización y estabilización hacen que sean objeto de un intercambio continuo, ¿no? Y evidentemente ese intercambio, digamos, se genera porque hay una serie de excedentes, ¿no? Esos excedentes lo que hacen evidentemente es afianzar relaciones de intercambio, relaciones comerciales y estrechar lazos políticos a la hora de mercadear con productos de prestigio como el vino. Tanto es así que en el Palacio del Cabrí, al norte de Israel, se han encontrado pues, prácticamente en un área de 6.000 metros cuadrados lo que se podía definir como estancias de almacenamiento de vino, y la mayor parte de los recipientes ya han sido analizados y pues se puede concluir que contienen el producto, ¿no? A partir de ahí, de Próximo Oriente, se teje toda una completa red de abastecimiento y comercialización, que principalmente estaba destinado al culto sagrado y después también a abastecer las élites, ¿no? A partir de ahí, el vino en Egipto, posteriormente, toma, digamos, una dimensión, digamos, a nivel de producción y técnica mucho más considerable.
Sí que es verdad que se produce una verdadera revolución técnica en esta época, y ya veremos, como veremos, ¿no? Hay sistemas de arquitectura de emparrado y una serie de... de alguna manera se normaliza los sistemas de producción, ¿no? Las tierras seleccionadas no solamente son las de las conquistadas por Egipto en la franja siro-palestina, sino que en las zonas del delta del Nilo y en algunas zonas de los oasis, pues el cultivo se restringe a zonas que son pedregosas y que evidentemente son aptas para la viña. ¿Por qué? Porque evidentemente la viña lo que necesitan son elementos de un suelo que genere cierto estrés hídrico. A partir de ahí, sí que es cierto que es un estrés hídrico que no renuncia a estar situado en zonas perimetrales a que estén inundadas por las crecidas del Nilo, ya que se aprovechan de los depósitos de aluvión cercanos, del que el Medqui prácticamente era el que le daba la vida y el que favorecía la agricultura en torno al Nilo. Como vemos aquí en esta imagen, es bastante interesante que ya había receptáculos de obra que posteriormente pasarían a la cultura grecolatina y que el trabajo se prolongaba del pisado de la uva, como vemos en la parte de la izquierda, se prolongaba abundantemente y durante bastante tiempo. De hecho, hay una serie de elementos de suspensión para que los pisadores pudieran prolongar el trabajo durante bastante tiempo. Y hay, evidentemente, depósitos normalizados de tipo anfórico para la comercialización y añejamiento del vino. Tanto es así que también en aquella época la arquitectura de conducción de la vid está normalizada. Vemos que hay un sistema de emparrados que favorece, digamos, la dispersión foliar de las hojas de la planta, favoreciendo la fotosíntesis en este sentido y también la aireación de los racimos para evitar la podredumbre. Y vemos cómo, una vez que se pisa tradicionalmente el vino, el mosto, perdón, las uvas, el mosto cae a un receptáculo mucho más pequeño donde se recoge y se lleva a las ánforas para su posterior añejación y fermentación. Entre los tipos de vino que se han documentado, pues nos hablan Plinio prácticamente, da mucha información Plinio, Estrabón y Ateneo de Naucratis, ¿no? Hablando de las distintas regiones vinícolas en torno al delta, que también se formaba un vino de calidad en las zonas de los oasis. Y también se habla de variedades de vino blanco, sobre todo, también algunas variedades de vino tinto que entendemos que estuvieran ligadas por la dificultad en su obtención, porque evidentemente todo lo que implica un estrujado y maceración con los ollejos, pues implica evidentemente dificultad, ya que las bacterias pueden provocar fermentación acética. Y también pues un tipo de vino más denso y mucho más dulce que era apreciado en la zona, ¿no? A partir de ahí, pues también este vino, el vino en Egipto, pues genera digamos, un marchamo de calidad que es objeto de exportación por toda la parte oriental, incluso llegando a Egipto. Y como hemos visto, evidentemente se mantiene posteriormente en época romana. Y ya aparecen pues algunos ejemplos de bastidores de prensa de torsión que después pasan al mundo romano y al mundo griego y que prácticamente lo que hacen es que sitúan los racimos en una especie de paño tupido que hay en el interior y por presión de uno o dos operarios, en este caso sería un operario con un bastidor, pues obtiene evidentemente el preciado mosto para posteriormente fermentarlo. Y sí que es verdad que hemos obtenido bastante, en el registro arqueológico aparecen maquetas, aparecen relieves relacionados con los sistemas de producción y aparecen textos, no solamente en la época, sino posteriormente en época clásica, que hablan de esas bondades del vino egipto. A partir de ahí, los introductores del vino en el Mediterráneo central y occidental son los fenicios y los griegos, ¿no? En ese sentido, ellos lo que utilizaron sobre todo fue la vid como elemento de intercambio y esa extensión a todo lo que es la zona de Levante, de la península ibérica, Italia y el norte de África, pues generó la dispersión de la vid y generó evidentemente las bases de lo que posteriormente sería la industria vitivinícola mediterránea, ¿no? Tanto es así que el mundo púnico
pues una de las aportaciones principales es el sistema de poda de vida en vaso, que evidentemente después es tomado por los agrimensores latinos, como por ejemplo Columera, a través de las influencias púnicas de agrimensores y escritores de agronomía como Catón, y que tenía la facilidad de no necesitar sistemas de conducción, pero que podía concentrar bastante la humedad en su interior y generar algunos problemas de podredumbre, como la botrytis, ¿no? Con lo cual los romanos adoptaron distintos sistemas de conducción, como ya veremos más adelante, en función de los tipos de uva también y en función de la diversa climatología. Esto, por ejemplo, es un sistema de prensa manual importado de Oriente, que prácticamente se aprovechaba de la fuerza de una palanca para prensar los capachos, ¿no? Y que posteriormente evolucionaría en torno a la viga central, al praelum, en el mundo griego y sobre todo en época romana, con una tecnología mucho más superior que arrancó en torno al siglo I antes de Cristo y al cambio de era. Además del vino en Egipto, es bastante interesante el aporte que recoge el mundo griego, ¿no? Se produce una revolución técnica, se amplían las superficies de cultivo y todo lo relacionado con la viticultura, es decir, con la experimentación y avance de técnicas de rendimiento y de productividad en el campo, pues los griegos prácticamente son los responsables, ¿no? Sí es verdad que a la hora de posteriormente los tratamientos prefermentativos, pues es un poco más complejo y carecen de tecnología suficiente para promover la estabilización. Todo esto, evidentemente, genera una producción masiva en Grecia que genera gran cantidad de exportaciones, produciéndose vino de gran calidad. Son famosos pues, algunos ejemplos como el vino de Quíos, de Kos, de Lesbos, de Tasos o de Samos, ¿no? Que inundan prácticamente todo el Mediterráneo, desde Oriente a Occidente, y se convierte el vino griego, por su cualificación técnica, en una de las bebidas más apreciadas y son objeto de consumo por parte de la élite en época republicana romana. Y su consumo no solamente, digamos, se aborda como un alimento, sino que mayoritariamente, al ser un producto consumido por las élites, un producto de prestigio que todavía no se había popularizado. Hay otras bebidas, evidentemente, que digamos que estaban relacionadas que también en época clásica, que también tenían su consumo, pero no tenían, como por ejemplo la hidromiel, pero no tenían un consumo con tanta consideración social como el vino, pues prácticamente se abordaba su consumo de manera sacralizada, ¿no? ¿Dónde? En el simposium, ¿no? El simposio, que prácticamente era una ceremonia en la que se comía y se comía de manera ordenada y sacralizada, ¿no? Prácticamente se llegaba a la embriaguez, como posteriormente en el convivium romano, de manera paulatina, y se retardaba ese momento. Era un tema, el del consumo en el convivium, de conexión con los dioses. El vino se utilizaba como catalizador, como elevación desde el plano, desde lo terrenal hasta lo sagrado, y es bastante interesante que su uso se secuenciaba. Sí que es verdad que tradicionalmente se tomaba mezclado con agua, por un lado, evidentemente, para evitar la acidez que todavía no había, digamos, salvado el escollo, la tecnología vitivinícola griega, que después salvaría el mundo romano para salvar la acidez total, sino también para secuenciar esa embriaguez y paulatinamente generar una convivencia de comunicación con los dioses, ¿no? El vino prácticamente en Grecia es objeto de consumo, el vino griego, perdón, es objeto de consumo en época republicana, cuando se produce, digamos, una helenización de las costumbres gastronómicas, ¿no? No solamente por la Grecia continental, sino también por ciudades como Selinunte o Síbaris, que es del sur de la península itálica, que provocan una contaminación en las costumbres romanas, ¿no? Y se produce, digamos,
una invasión que muchas veces contradecía el carácter frugal de la cosmogonía romana republicana, aunque sabemos perfectamente que, según los textos de Catón, que era completamente imposible, digamos, restringirse a esas leyes suntuarias que reprimían el lujo en los banquetes y el consumo de alimentos de lujo, como podían ser determinados tipos de vinos importados de Grecia o el propio garum, ¿no? Cuyo consumo abordaba digamos, estaba relacionado con la moral y no con que los vinos fueran demasiado ácidos o el garum fuera un alimento pues, de carácter pestilente, como decían Plinio Séneca, ¿no? Sí es verdad que estos vinos griegos pues tenían, digamos, un coste bastante elevado, y el vino también se utilizaba en la península itálica y en Occidente como un elemento como un alimento, y constituía parte, digamos, de la dieta de las clases populares juntamente con el aceite o el pan, que también eran objeto de repartos gratuitos en ciudades como Roma. Tanto es así que prácticamente a mediados del siglo I a.C., y ya teniendo como referencia las obras de Catón o de Varrón, que hacen referencia, digamos, a técnicas agrícolas para amortizar, digamos, el rendimiento de explotaciones rurales o granjas, en el caso de Catón. Pero poco a poco se va produciendo en Roma una revolución tecnológica auspiciada por una serie de autores, ¿no? Y esa revolución tecnológica genera, en torno al cambio de era, y se va a mantener y va a tener su cenit en el siglo III después de Cristo, sobre todo en cuanto a la vinicultura y la enología en Roma, en la Roma antigua, pues va a suponer pues, el desarrollo de una serie de productos como el vino y el aceite, una mejor calidad, con la aplicación de nuevas técnicas de vinificación, ¿vale? Bastante complejas, que vamos a pasar a contar a partir de ahora, y que evidentemente ganan o rentabilizan la producción y la distribución del producto, ya que se le añaden pues, técnicas de estabilización y conservación que, gracias al influjo de estos agrimensores y de la influencia también de los conocimientos del mundo púnico, a través de los escritos de Magón y potenciados por Columela, pues provocan que aumente la producción y aumente el flujo comercial de productos como el vino. A partir de ahí, pues se produce una planta masiva de olivos y de viñas que prácticamente hay que reprimir posteriormente por la política imperial, ya que prácticamente dejan sin superficie de cultivo al grano. Y son famosas, digamos, las políticas imperiales de arranque de viñas, sobre todo en la zona en Italia, en Sicilia y en el norte de África, debido a que es necesario pues, que Roma pues, amplíe la superficie de cultivo en grano, donde prácticamente todos los terrenos principales de calidad estaban ocupados por viñas. En ese sentido, el vino gana en calidad en época romana, y en época altimperial, pues digamos que ese vino de Hispania, ese vino itálico, vino del norte de África, pues entra por la Puerta Grande en la mayor parte de los banquetes y de ceremoniales de Roma. Se convierte en un elemento de prestigio también, el vino en Occidente y en el Mediterráneo occidental, y su consumo, pues digamos, se convierte en un elemento de distinción social, como ya lo era anteriormente el vino griego, ¿no? Sí que es cierto que se consumía en la parte en todo el banquete, se abría normalmente con vinos que estaban formulados y que tenían una segunda fermentación, una adición de miel, como podía ser el musum, que se estructuraba en la parte inicial del banquete. Después, con los distintos platos, prima mensa, caput cenae, venían vinos, pues, vinos conditum, vinos condimentados y reducidos, vinos ficticia, que estaban producidos con uva y con otros ingredientes que estabilizaban y le daban sabor al vino. Y también, pues, con esos vinos ficticios, pues también estaban elaborados con frutos, se fermentaban frutos que que no venían precisamente de la vid, ¿no? Sí que es verdad que
En la parte final del banquete, pues había una ceremonia final. Una vez que se retiraban los platos, pues los comensales se ponían coronas de flores sobre la cabeza, y lo que se generaba es una especie de ceremonia que se llamaba la comisatio, que recibía el nombre de la comisatio, y para ejercer de moderador en torno al consumo del vino se nombraba a una persona que normalmente era, según los textos clásicos, el más prudente y el más borracho a la vez, el rex convivium, y que se encargaba de dirigir el banquete para que todos tuvieran el mismo grado de embriaguez, para todos acercarse desde ese plano terrenal a ese plano espiritual a través del vino, para conectar con los dioses, ¿no? Aquí evidentemente tiene mucho que ver ese carácter eminentemente ritual y sagrado que tiene el vino, aunque se popularice en este ámbito de banquetes, ¿no? En cuanto a las evidencias textuales, pues no solamente hay una información de carácter indirecto en torno a obras como los epígrafes de Marcial, las descripciones del banquete de Timarión, las comedias de Plauto y de Terencio o las geórgicas de Virgilio, sino que tenemos verdaderas obras científicas que nos hablan de procesos de vinificación, procesos de estabilización del vino después de la fermentación, de cómo envasar, de qué tipo de envase utilizar, y de todo lo relacionado con labores del campo, manejo, poda de la vid, sistemas de conducción, y cuáles serían, digamos, las épocas del año en las cuales habría que intervenir para obtener un vino de calidad. El descriptivo y de descripción de procesos, pues muy interesante de la obra de Naturalis Historia Natural de Plinio, o los tratados de manejo de explotaciones agrarias de Catón y posteriormente de Varrón, también hace incidencia en el tema de manejo de animales. Y pues algunas obras como Re Rústica de Colmela detallan excepcionalmente todo lo relacionado con las labores agrícolas relacionadas con la viña, y también relatan excepcionalmente todas aquellas labores que están relacionadas con la obtención y la fermentación y el cuidado del vino. La estructura de producción principal en la cual se desarrollaba todo el proceso de la vitivinicultura era la villa romana, rodeada por pelajes rústicos, en la cual evidentemente estaban las explotaciones, los cultivos de viña. Después contaba con una serie de zonas dentro de la villa, en la pars rústica, con estancias destinadas a la fermentación del vino, al prensado y obtención del mosto, a la estabilización, y evidentemente también zonas dedicadas a la producción de vinagres, que también imperaba bastante dentro de lo que es la gastronomía romana y tenía distintos usos. Y que también había estancias relacionadas con la producción de los dolium, los recipientes en los cuales pues, principalmente fermentaba y se añejaba el mosto, y con estancias dedicadas también a la producción de algunos subproductos como orujo, que digamos que se obtenía a través de distintos prensados mecánicos, orujos como la lora. Así es todo, que dentro, aquí por ejemplo tenemos un esquema de producción, un esquema de la Villa de los Correales. Vemos que la parte izquierda corresponde a la zona urbana y la parte derecha, ¿vale?, es la parte rústica, ¿no? Vemos como hay una gran área destinada a la zona de Dolia Fossae, que estaban grandes contenedores de cerámica destinados a la fermentación y la oxidación del vino. También tenemos, por ejemplo, una serie de dolium que estaban destinados también al añejamiento y a la guarda de aceite, y después tenemos a partir de ahí pues dos grandes estancias relacionadas con la disposición de prensas de vigas, una aquí y otra en la zona 14, el 12 y el 14. Y evidentemente sistemas de compartimentación, almacén, generando un sistema productivo de primer orden destinado a la rentabilización y optimización del producto.
También, evidentemente, en Roma había dentro de lo que es el cultivo de la viña, también había una preocupación por las labores de preparación y domesticación del suelo. Evidentemente, escogían suelos con determinado estrés hídrico, como se marca en textos de agrimensores como Varrón o Columela, y este tipo de suelo que generaba cierto estrés hídrico, pues aunque también evidentemente existían los riesgos, pues eran especialmente, digamos, destinados hacia la vid, con el cual esa concentración, ese estrés hídrico, hacía que se obtuviera un vino de mejor calidad. Pero sí es cierto que también intentaban generar, digamos, una cierta domesticación en el campo, con lo cual, para aumentar la producción fundamentalmente y hacer que los nutrientes del suelo pues no se agotasen, pues prácticamente lo que hacían era abonar los campos y generaban un uso generalizado del estiércol. En ese sentido, pues también el abonado, la fertilidad de los campos tenía un carácter eminentemente ritual y se invocaba a una deidad menor, hija de Saturno, que muchas veces era identificada con el propio Saturno, se invocaba también a Saturno, y que esta deidad respondía al nombre de Picunno y a otras denominaciones como Esterculus y Esterquilinus, de ahí viene la palabra estiércol, y tenía un carácter, digamos, de vocación sagrada y ni siquiera se podía interrumpir los días de fiesta, como afirma Columela. Es decir, en fiestas, digamos, especiales dadas en el calendario romano, también se permitía que se estercolaran y se arrendaran los campos, y también por la vinculación sagrada que tiene la viña, también, como vemos en el texto citado por Columela, se podía cultivar la viña y realizar otras labores, como por ejemplo el aserpiado de la vid, ¿no? Que era, digamos, la producción de una serie de cercos alrededor de las vides para retener las aguas y obtener mayor, digamos, humedad en torno a la vid. Claro que había distintas calidades de estiércol. Ellos ya, los textos de los agrimensores romanos, tasaban las distintas calidades y el rendimiento de las mismas. Entre las variedades más apreciadas de cara a la viña, pues estaba el estiércol sólido de paloma y el humano. Y en ese sentido, entre las variedades líquidas, la orina humana, envejecida durante un periodo no menor de 6 meses, y también mezclada con distintos desperdicios, ¿no? En definitiva, se prefería el estiércol humano, se prefería el estiércol de aves y el estiércol de rumiantes, y se despreciaban como de menor calidad pues aquellos estiércoles el estiércol que provenía del cerdo. También se hacía, sobre todo Varrón, mucha insistencia en el tema de la arquitectura de los estercoleros, porque sobre todo había que favorecer la que no tuvieran una pérdida de humedad, para mezclarlo después con otro tipo de abonos de carácter natural y para evitar que dentro de esa masa germinaran semillas que se habían podido recuperar y mezclar con la masa de estiércol y que podían haber sido contaminadas por los estercoleros, ¿no? A partir de ahí, es muy interesante que esa humedad lo que hace es generar la podredumbre de la semilla y evitar que pueda ser esta simiente aportada al campo. La mayor parte de las fechas, digamos, favorables para favorecer la fertilización de los campos utilizando el estiércol era prácticamente entre febrero, con la llegada del viento de poniente, el viento favorable, el viento favonio, y el 23 de marzo, 24, con la llegada del equinoccio de primavera, ¿no? Prácticamente en esta época es cuando prima favorablemente la fertilización del campo, aunque Columela también comenta que para los cultivos de otoño pues se puede estercolar favorablemente en septiembre, ¿no? En el mundo romano vemos que se combinan distintos sistemas de conducción, ¿no? Desde los más primitivos, entre los cuales pues, la vid se plantaba sin ningún sistema de conducción,
prácticamente a la vid maridada por árboles, ¿no? Que era muy frecuente en el mundo, en lo que es en la península itálica y en la zona de la Galia. Pero posteriormente pues, se fueron introduciendo pues, la vid, el sistema de vaso que venía del mundo púnico, ¿vale? Con una poda en corto, en el cual solamente vemos los pulgares con los nuevos sarmientos, o con una poda un poco más larga con varas. Y después, poco a poco, se fueron estableciendo sistemas de conducción y sistemas de emparrado, gracias sobre todo a la aportación de agrimensores como Columela, que recomienda este sistema de conducción, ¿no? Aquí vemos un sistema de conducción simple, aquí de emparrado y aquí de emparrado múltiple, aunque ya hemos visto que ese tipo de técnicas se han documentado ya en Egipto, como vemos en la iconografía anterior. A partir de aquí, ¿qué es lo que se consigue con los sistemas de emparrado? Una mayor aireación de los racimos, evidentemente evitar que se produzca podredumbre, como ya hemos dicho anteriormente, como la botrytis en el interior de la planta, un mayor rendimiento en fotosíntesis, que lo que hace sobre todo es eliminar hongos y aumentar, como pueden ser el mildio y el oidio, y aumentar el rendimiento de la planta. Incluso se favorecía, o Columela entendía que se podían plantar enraizadas con los pies de las vides plantas de carácter aromático para potenciar la transmisión de aromas a través de las raíces. Hoy en día, evidentemente, sabemos que el empleo de cubiertas vegetales, actúa positivamente sobre la acción de las levaduras salvajes que hay en el entorno y que esos aromas, esos compuestos monoterpénicos, pues pueden pasar, digamos, a esas levaduras que una vez que se produce el estrujado, porque las levaduras prácticamente están presentes en el ollejo exterior de la uva, y cuando se estruja, pues esas levaduras se incorporan a la fermentación, produciendo la conversión de los azúcares del mosto en alcohol y evidentemente transmitiendo una serie de sustancias aromáticas. A partir de ahí vemos que hay una complejidad bastante interesante y la recolección de la vendimia empieza a marcarse con un calendario bastante interesante, ¿no? Vemos que se utilizan una serie de capachos para el tema de la recolección, que ya veremos posteriormente, que aparecen también algunos de ellos, de estos capachos de mimbre, en el mosaico del don del vino, portándolos un sátiro. Y también un elemento fundamental en el campo era el tema de la poda. La poda que prácticamente se daba cuando la vid estaba inactiva, cuando estaba en estado, digamos, de inacción. A partir de aquí se produce la poda, ¿para qué? Para generar una amplia productividad, porque evidentemente la savia, la fuerza de la planta, si no se poda no se renueva. También para seleccionar aquellos sarmientos que van a producir la nueva estructura de la planta, no solamente en la cosecha anual, sino cómo va a ir evolucionando la estructura de la planta en un sistema de conducción, como puede ser un emparrado, cómo se va a ir entrelazando, o bien en un sistema de vaso. Y evidentemente hay que hacerlo de la mejor manera posible y siempre que no esté cercana a la época de brotación para no zangar la planta y asegurar la longevidad, ¿no? Tanto es así que si la planta tiene mucha actividad, pues hay que digamos, adecuarse al ciclo de la planta, y establecen los clásicos ya que evidentemente es bueno pues no dejarle mucha madera a la planta para que obtenga fruto, y sí hay que dejarle madera si la planta evidentemente está demasiado evolucionada. En cuanto al periodo de vendimia, prácticamente es un calendario bastante fundamental en época romana, y son fechas bastante marcadas, ¿no? Las fiestas prácticamente que marcan el inicio de la vendimia se centran principalmente en torno a la vinalia rústica.
que marca el ciclo de recolección en torno a mediados del mes de agosto, ¿no? Cuando la uva ya está madura y las variedades que se recolectan en la época, según las descripciones de Columela, son uvas que están ya maduras para evitar que evidentemente pues, prácticamente no tengan procesos de tufos ni acidificación en el proceso de fermentación. Y también, evidentemente, se recoge la uva con un grado OME, con un grado de azúcar importante para que den vinos muy alcohólicos y no se tuerza la fermentación. A partir de ahí, que se inicia la recolección en torno a la festividad de la Vinalidad Rústica. Posteriormente, en torno al 11 de octubre, y cuando se recoge, prácticamente se termina de pisar el mosto y se recoge el mosto nuevo, el vino prácticamente recién fermentado después de la fermentación tumultuosa, y que ha arrancado, digamos, que ya se ha estabilizado. Ese primer mosto, ¿vale?, que es ya un vino, que es un vino joven, pues se recoge y se ofrece a los dioses, porque en época romana este tipo digamos, de obtención del mosto giraba en torno a la fiesta de la Meditrinalia. Y esta festividad en torno a la diosa Meditrina, de ahí la palabra medicina, pues tiene lugar en torno a mediados de octubre o principios de noviembre, ya que, digamos, a este primer mosto prensado de la uva, esta bebida ya alcohólica, que no, evidentemente, en la mayor parte de las veces que tiene una alta concentración de azúcares, pues digamos que tiene una serie de beneficios de carácter medicinal, ¿no? Todo el ciclo, digamos, de producción de vitivinícola se cierra en la Plinalia Priora prácticamente en torno a marzo y abril, y es cuando el vino ya ha dejado de fermentar, ¿no? Se ha estabilizado. Vamos a ver ahora las distintas técnicas que se utilizaban para controlar, parar la fermentación o prolongarla, y que no se produzca la fermentación acética, pero prácticamente el calendario digamos, de producción de vino se centra desde el inicio de la vendimia a mediados de agosto y, digamos, el final de la fermentación del vino en torno a marzo o finales de abril, 23 de abril. En el mosaico del don del vino vemos una serie de motivos interesantes relacionados con la viniviticultura, sobre todo en las figuras 6 y 7. Nos vamos a centrar en la figura del sátiro y en la del fauno, el sátiro la 6, el fauno el 7, y vemos cómo porta un canasto de mimbre, de materia vegetal, que era el que era utilizado en la recolección manual en época grecorromana. Con un instrumento que es la falx binaria, que es una especie como de pequeña hoz curvada, y que con él se cortaban los racimos, ¿no? Y luego se disponían prácticamente en estos grandes canastos, ¿no? Columela habla un poco de que el vino de calidad, el mosto lixivo, pues antes de que incluso cayera en el recipiente de pisado, ¿no?, en el calcatorium, pues se recogía y servía para hacer, ese mosto de primera yema servía para hacer vinos de calidad, ¿no? Como mencionaba el Mulsum, ¿no?, un vino que tiene una fermentación con miel y que estaba especiado y que, como ya hemos comentado antes, era muy apreciado en la época y que se tomaba en la parte inicial del banquete romano, en la gustatio, ¿no? Posteriormente, en la figura 7, vemos como un sátiro pues está pisando en un recipiente de obra, y vemos como en el mosaico del don del vino aparece, si quieres ampliarlo, Cristina, lo puedes hacer. Cristina. Bueno, seguimos. Y vemos cómo en el mosaico del don del vino, pues del calcatorium de este banco, ahí, exacto, perfectamente. Vemos, lo acercamos, ¿vale? Y vemos como en el mosaico del don del vino caen una serie de recipientes. Esos recipientes de cerámica que tienen esa forma globular representan a los dolias, ¿no? Normalmente los dolias o estaban exentos o estaban seminscritos en el suelo, ¿no? Los llamados dolia fossae.
Y a partir de aquí se recoge el vino y comienza la fermentación, ¿no? O bien en grandes lagares o bien en este tipo de recipientes, ¿no? Que mayoritariamente es donde se produce la fermentación alcohólica y la posterior estabilización, ¿no? Pues este motivo, evidentemente, no solamente vemos que el mosaico está incompleto y no se ha encontrado en su totalidad, pero sí que es verdad que el motivo central estaría presidido por tres, o que en este caso sería una figura de alegoría mitológica, pero normalmente aparecen tres figuras que pisan el vino en este calcatorio, ¿no? Y a la derecha continuaría el mosaico, ¿no? Tanto es así que es un motivo recurrente, no solamente en nuestro mosaico, sino también el mosaico de la Casa del Anfiteatro de Mérida y en algunos mosaicos vinícolas como el de San Román de Gá y en la calle Opio y en el mausoleo de Santa Constanza, ¿no? El proceso, digamos, es la obtención de un mosto, como ya hemos comentado, de muy buena calidad y tenía también connotaciones de carácter ritual. A partir de ahí, pues hay otros sistemas o otros métodos de obtención de prensado, mucho más evolucionados y que aumentan el rendimiento del producto, ¿no? Y estos sistemas de extracción de pesado mecánico, pues son sobre todo las prensas de tornillo, sobre todo la de prensa de tornillo directo, que empieza a popularizarse a partir del cambio de era, siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo, ¿vale? Esto es una prensa de tornillo directo en la cual hay un bastidor que centra, digamos, que está centrado en un tornillo y en esta zona de aquí se ponen los capachos y se produce una fuerza directa que evidentemente amortiza bastante bien. Y a partir de aquí el mosto obtenido caería en una poceta con un sistema de conducción que sería el lacus, de ahí viene la palabra lagar, después lo veremos, ¿no? También hay prensas de palanca, las prensas de palanca pueden ser prensas de torno, ¿vale? Esta sería la palanca, la viga principal o praelum, ¿no? Que a través de la acción de un torno o de un sistema de cabestrante de cuerdas o de cables, pues presionaría los capachos, ¿no? Y aquí ponemos una serie de elementos de trabazón para inferir la fuerza, ¿no? Y que después evolucionaría también en torno a la prensa de viga y tornillo, es decir, se mezcla la fuerza del sistema de viga de prensa con la elevación de un tornillo, que en este caso no estaría, digamos, en posición central, sino en posición lateral, pero que permite el levantamiento horizontal de toda la viga y en la parte inferior del tornillo pues habría una serie de quintal, una serie de un peso que podría elevarse completamente y aumentar el prensado. Este tipo de sistemas, evidentemente, digamos que cuentan tanto como para la obtención del vino como para la obtención del aceite. La ventaja, por ejemplo, de la prensa de tornillo directo es que muchas de ellas, bueno, es el sistema más utilizado en todo el Mediterráneo prácticamente y tenemos, digamos, referencias iconográficas hacia bien entrada ya la Edad Media y lo bueno es que es un sistema que se puede incluso, es transportable y se puede desmontar, con lo cual se puede ubicar en distintos emplazamientos y se puede obtener in situ. En tanto en cuanto las prensas de viga de tornillo y la prensa de viga de torno, pues evidentemente necesitan una serie de instalaciones para su adecuación y fijación, ¿no? Por eso nos hemos encontrado en el registro arqueológico pues más elementos que evidencian en la producción de prensas de viga de tornillo, de viga de tornillo y viga de torno, que de tornillo directo, aunque sabemos evidentemente que fue el sistema más empleado en el Mediterráneo. Aquí, por ejemplo, tenemos el esquema de una prensa de tornillo y de viga, ¿vale? Y aquí de una prensa de viga y torno, accionada por una palanca o torno, ¿vale? Y aquí vemos cómo el tornillo se ubica en esta zona de aquí. En cuanto al esquema de funcionamiento, pues vemos aquí que, como hemos comentado antes, pues la uva se prensa en una especie de estructura de obra, ¿vale? Y ese prensado, evidentemente, puede ser con carácter tradicional, puede ser por pisadores a pie,
¿vale? Y se obtiene pues un primer mosto, un mosto lixivo, ¿vale? Y ese mosto pasa a estas cubetas que tienen por nombre lacus o lagar. Y a partir de ahí, de este estrujado y de la obtención de este primer mosto, ya se destina a su fermentación y posterior estabilización en los dolias. En estos dolias de fosas que son grandes recipientes, que van desde los 300 hasta prácticamente 800, 900 litros, en los cuales fermenta el vino. ¿Qué hacemos si tenemos una prensa, una torculato, una estructura que puede amortizar y que puede dar pie a un segundo estrujado de la uva, en este caso mecánico, e incluso a un tercer estrujado? Pues los ollejos los metemos dentro de la estructura de capacho y accionamos pues la prensa, que su jugo va a un lagar diferente, compartimentado y separado, y va a unos dolias diferentes, pudiendo generar incluso distintos prensados con distintas obtenciones de calidad de vino destinado a la producción de distintos caldos, ¿vale? He dicho caldo, no quería decir la palabra caldo, pero en el mundo vitivinícola el decir caldo es un poco complicado. Vamos a decir vino. Bueno, en ese sentido, una vez que tenemos obtenido el mosto, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es de los dolias disponer el mosto, y muchas veces es complicado, sobre todo en determinadas latitudes, que arranquen la fermentación, ¿no? Con lo cual se ha documentado que muchas veces se calienta este mosto para forzar la primera fermentación, la fermentación tumultuosa, y para después, evidentemente, que el producto siga su curso y que los azúcares sean consumidos por las levaduras, ¿no? Los dolias, evidentemente, se intenta que tengan una temperatura constante, y también las tapaderas que vemos, por ejemplo, en la vía de Boscorreales, están destinadas a controlar lo que es la salida del carbónico. ¿Por qué? Porque en esa fermentación, en ese proceso de conversión de azúcares a alcohol, pues también, pues, digamos que la fermentación despide distintas sustancias, como puede ser el tema de los carbónicos, ¿no? Con lo cual hay que controlar esa entrada y salida de carbónico y de oxígeno. Sí que es cierto que se dispone un revestimiento de resinas y un revestimiento de pez, porque, como hemos comentado antes, este tipo de resinas de carácter vegetal, y también la pez, lo que hace es que, proveniente de destilación de madera, lo que hace es que provoca una inactividad, provoca la inacción de las bacterias acéticas, ¿no? En ese sentido, ahora es cuando se produce, y gracias a la revolución técnica que hay en torno al cambio de era, se produce un proceso de intervención bastante acusado, porque, claro, una vez que en la fermentación se agota casi todo prácticamente el azúcar residual, hoy podemos parar esa fermentación con distintas técnicas, incluso el frío, pero en aquella época prácticamente lo único a lo que podían recurrir era o bien a productos fitosanitarios naturales, o bien a estresar, dejando sin sustancias básicas a las levaduras y a las bacterias, para que pudieran llevar a cabo su ciclo vital. Y ese proceso estaba bastante controlado y bastante estandarizado. Tanto es así que en aquella época, pues, digamos, se han documentado que para la estabilización y conservación de los distintos tipos de vino, pues se generaban adiciones de distintos productos, como el agua de mar. La sal lo que generaba es cierta estabilización, o de sustancias antibacterianas, como la miel o las especias, ¿no? En el caso del uso de sustancias reductoras del pH, para favorecer la acidificación y hacer que la proliferación de levaduras no se generase, pues se utilizaba, pues, productos como el yeso, o productos ricos en sílice, como por ejemplo la puzolana, ¿vale? Y también se utilizaban algunos productos que evidentemente bajaban la acidez total, como el fenogreco, ¿no? Sí, es interesante que la bajada de la acidez podía desbastar los vinos, ¿no? Como ocurría en las producciones tradicionales de vino de Jerez sin aditamento de alcohol.
Pero en ese caso, pues utilizaban conservantes y utilizaban sustancias de carácter corrector, como pueden ser la raíz de lirio, la pimienta, el empleo de pétalos de flores, siempre que evidentemente tuvieran un pH neutro o no demasiado ácido. Por eso muchas veces utilizaban pues pétalos de especies de flores que tienen los pétalos de color morado o rojizo, indicativos de este tipo de pH, y que pudiera mejorar el perfil organoléptico de aroma y sabor de los vinos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un esquema que es bastante interesante sobre la de Monge y Preciado, sobre la capacidad fitosanitaria y antibacteriana de algunos, pues, de algunos productos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la pimienta, puede ser, por ejemplo, el clavo, que tiene entre un 80 y un 60% de inhibición antibacteriana, ¿no? Y sorprende que evidentemente hay algunas especies o fitosanitarios naturales, como pueden ser el orégano, el ajo, la cebolla, que se utilizaban mucho en cocina romana y eran muy termoestables, que tienen un alto grado de inhibición, ¿no? En tanto en cuanto las sustancias que utilizaban para curar y cicatrizar los vinos como antibacterianos, que podían tener calcio, fósforo, eran ricos en calcio, en fósforo o en magnesio, pues rondaban, oscilaban entre un 70, 80 o 60, perdón, entre un 80 y un 50% de inhibición antibacteriana. La miel, por ejemplo, como hemos dicho, se utilizaba en el proceso de producción del vino. Muchas veces se estabilizaba con miel, que balanceaba la acidez del vino, y hacía y formaba películas también que hacían que las bacterias no atacasen al vino. Eso ya en los vinos cóndita o en los vinos como el Mulsum, ¿no? Que tienen otro tipo de producción más compleja. Y prácticamente lo que hacían es que las bacterias que no, digamos, no se agruparan en torno a las paredes de vasijas y de recipientes de vino, ¿no? También es cierto que a nivel de conservación posee aminoácidos y enzimas como la amilasa, que hoy en día todavía se utilizan como conservantes en la industria agroalimentaria. También, en ese sentido, había, conjuntamente con la producción de vino, en estas celas binarias, pues había producción de otros productos bastante interesantes, como era el de frutum o la sapa, ¿no? Que eran reducciones de vino, de mosto, que se utilizaban para añadir a los mostos nuevos, parar la fermentación, quitarle el azúcar, aumentar el azúcar en la mezcla, y evidentemente esa alta cantidad de azúcar hacía que las bacterias no tuvieran y las levaduras no tuvieran agua suficiente como para realizar sus funciones y proliferar. Es interesante que muchas de las villas romanas, como por ejemplo el Zarzalejo, la villa de Ramer de Aramón en Francia, pues tenían estructuras de hornos o calderos para reducir este mosto, que después iba a ser añadido al vino nuevo para parar la fermentación, aumentar el grado de azúcar y estabilizar el producto. Eso se hacía para añejar el vino fundamentalmente, ¿vale? O para apagar la actividad de distintas variedades de uva o de vinos que tenían muchos azúcares en ese sentido, y que había que bajar para que el vino no entrara en fermentación acética. También es cierto que había técnicas descritas por Columela, en las cuales pues, se generaban, digamos, una serie de aumentos de temperatura en vinos y en vinagre destinados a parar la proliferación de bacterias, y que consistían en la inmersión tanto en el vino como en el vinagre, de hierros de metales candentes a muy alta temperatura, para, con un golpe de calor fuerte, pues parar la proliferación de bacterias y que el vino y el vinagre pues no se deterioraran. Y que es algo parecido al proceso que hoy en día pues denominamos pues pasteurización, evidentemente, sin llegar a conformarlo. Lo que sí es cierto es que una vez que terminaba el vino se mezclaban distintos tipos de vino para favorecer
el añejamiento y favorecer las correcciones de esos vinos. De los dolias se sacaba una fracción, evidentemente, para vender, se añadía el vino nuevo, se rociaba y se generaba en estos dolias, en estos contenedores de cerámica, un sistema parecido al de criaderas y soleras de Montilla Moriles o de Jerez, evidentemente salvando las distancias, pero que muchas veces pues renovaban la actividad de las levaduras responsables de la fermentación, que son las levaduras Saccharomyces. Y con esta adición de vinos nuevos, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que se continuaban degradando los azúcares por parte de estas levaduras, se iba envejeciendo el vino y se iba pues generando películas parecidas a las que hoy en día pues tienen los vinos de Montilla de Moriles o los vinos de Jerez, películas de velo de flor. Con lo cual se preservaba el vino, porque esta capa de levadura es lo que hacía que se acumulaban en la parte superior prácticamente, por así decirlo, preservaban el vino de la oxidación y se iba añadiendo fracciones de vino para ir envejeciendo. También, evidentemente, se utilizaba el de frutum, que es una reducción de vino a un 30% prácticamente, se reduce el mosto, se espuma, y lo que se hace con este mosto reducido es añadirlo para aumentar el azúcar, parar la fermentación y ir añejando poco a poco los vinos. Y con eso asegurar la estabilidad del producto. Claro es que la mayor parte de los vinos que se consumían en esta época y que se producían eran vinos para tomarlos en el año. El tema de, digamos, unas buenas condiciones de operación, con unos buenos productos y un buen nivel de rociado, pues, y aportaciones de vino nuevo, pues sí que se podía generar, digamos, una producción de vinos añejos de cierta calidad. No era lo normal, pero sí que es cierto que en el digesto aparecen referencias en ciertas relaciones con textos que aluden a herencia, de que lo que se disputa y lo que realmente es importante, pues en la bodega eran las soleras de frutum, ¿no? Sobre todo cuando no tiene el clima oportuno de ir renovando y que se vaya formando una capa fina de velo de flor para ir soleando y ir envejeciendo el vino de manera natural, ¿no? Y todos sabemos evidentemente que la arquitectura del velo de flor es compleja y que la mayor parte de las veces tendrían que acudir al calentamiento o a añadir soleras de frutum con vinos muy dulces para parar esa fermentación. También pues había una serie de técnicas que se han documentado, los vinos, ¿no?, que se envejecían no con este sistema, sino artificialmente, ¿no?, a través de la técnica de los ahumados, ¿no? Y eso se llevaba a cabo en las fumarias, ¿no?, que eran dentro de las villas habitaciones en las cuales se ahumaba el vino, ¿no?, y que estaban ubicadas normalmente pues sobre hornos o se amortizaban para buscar este proceso determinados baños termales, ¿no? Sí que se han documentado este tipo de prácticas, ¿no? De hecho, Plinio hace referencia a ellas. Y la intención no es otra que aumentar el sabor y aroma del vino. Sí que es cierto que no solamente con esta técnica se añadía sabor, se añadía, digamos, ciertas connotaciones a las de un vino ahumado, maderizado, envejecido, sino que también pues, las cenizas de leña y sobre todo el humo en suspensión pues, contienen elementos como el calcio, el potasio, el sílice, el magnesio o el azufre que ayudan o contribuyen a la conservación. Y en torno a, digamos, a la estabilización o a la recubrición de los contenedores, tanto de toneles que fueron empleados sobre todo, no solamente por el transporte, sino para añejar y fermentar a partir del siglo III o IV, y de los dolias, pues de los recipientes de fermentación y estabilización del vino, pues recibían normalmente un tratamiento de resina,
y también de alquitranes vegetales, ¿no? Como hemos dicho, pues tienen poder antiséptico. La resina posee aceite de trementina, que anula la acción de las bacterias acéticas. Y este tipo de aromas de carácter balsámico, de carácter ahumado, pues son perfectamente solubles en alcohol y le dan un carácter resinado a los vinos, ¿no? Es famoso ya el vino de resina griego, y había un vino en época romana que era el Picatum, que era muy apreciado por ese carácter resinoso, ¿no? Y ese carácter, digamos, añejo también que le daba la brea, ¿no? Que era como vino añejo, vino, digamos, un poco añejado. Con lo cual, tenemos un esquema pues bastante complejo, ¿no? Que va desde la fermentación de la vid, perdón, del mosto para la creación de frutum, o a un tercio, que es la reducción de vino a un tercio, del caroenum, o de la sapa, que es la reducción a 2 tercios, para después alimentarlo a distintos tipos de vinos para la fermentación. Y tenemos que la pisada en el calcatorium, pues que no siempre era de obra, que también eran elementos muebles, por eso han llegado tan pocos a nuestros días, pues que la pisada en el calcatorium de la uva, pues daba lugar pues prácticamente al mosto lixivo, que servía para hacer vinos de calidad, vinos mulsum, vinos fermentados con miel, vinos cóndita, y que el mosto de primera prensa, pues Plinio lo caracteriza o lo denomina mostum tortium, ¿no? Este mostum tortium, digamos, era corregido con la sapa, con el de frutum sobre todo, y servía para estabilizarlo, o también era objeto de rociado de mosto para que el nivel de las levaduras estuvieran activas y se produciera un envejecimiento bajo condiciones de velo de flor, ¿no? Según podemos extraer de los textos de Columela, ¿no? A partir de ahí, pues los vinos se someten a un calentamiento también para, de alguna manera, pasteurizar el producto, sellarlo, y se someten, digamos, a la adición de una serie de conservantes que hacen que se estabilice, ¿no? Y después podemos obtenerse de una segunda prensada o de una tercera prensa, pues orujo o vino corriente, Milo Merum, que muchas veces era adicionado con agua de mar, ¿no? Posteriormente, pues el transporte pues, terrestre de estos productos del vino en Roma se utilizaban pellejos, jóderes, como eran, que eran denominadas júter, o bien barricas, las cupas, que es bastante interesante, que luego evidentemente dio lugar a sistemas de producción que hoy conocemos prácticamente y que evolucionaron desde la Alta Edad Media. Y después el transporte también, sobre todo a nivel, digamos, marítimo y demás, pues se producía en las ánforas, ¿no? Que no eran contenedores de fermentación, son contenedores que aseguraban el transporte del producto a cualquier punto del Mediterráneo, ¿no? Y que evidentemente en la vítica pues aparecen caracterizadas por Dressel 2, Dressel 4, y sobre todo relacionadas con este tipo de productos como Musum o de Frutum, la Arte 70, que ha estudiado mi querido compañero Enrique García Vargas, sobre todo. A partir de ahí, no querría cerrar esta intervención sin hablar un poco del tema del uso del vino como ingrediente básico, bastante funcional y versátil en el tema de la gastronomía en época romana, ¿no? Prácticamente se utilizaba en la mayor parte de las recetas de alta cocina romana, sobre todo aquellas que están documentadas. Su uso en gastronomía es propiciado en los textos de estos agrimensores, como puede ser Columela, y también aparece pues, en Recoquinaria de Centlibri, que es una obra atribuida a Picio, un manual de alta cocina romana, y que se potencia su uso sobre todo a partir de recetas dentro del manual que tienen, digamos, que tienen una influencia helenística pues, bastante fuerte, ¿no? Tanto es así que se utiliza como vino pasum, se utiliza como vino de pasa, se utiliza también como vino merum, como vino básico, y evidentemente el vino, debido al alto contenido que tiene en glicerina, pues se utiliza en la gastronomía romana como alimento para ligar salsa, para cuajar incluso pasteles como las patinae,
y para espesar también, de manera que se utiliza como espesante en el pus o el pulmento, que era prácticamente el alimento básico en época romana, ¿no? Y se utiliza, dado que el único edulcorante que se utiliza en la cocina romana es la miel, de manera mayoritaria, se utiliza también en productos prefermentativos en cocina romana, como por ejemplo puede ser el mosto, el propio mosto, la sapa, el caroeno o el de fruto, ¿no? Que están siempre presentes en la cocina sustituyendo a edulcorantes y en elaboraciones complejas de salsa con garum, ¿no? Tanto es así que el vino pues, aparece como un integrador dentro del esquema de cocina alto imperial romana, aparece como un integrador, como un potenciador en distintas salsas. Daos cuenta que en época romana las materias primas se someten, los ingredientes principales se someten a altas cocciones, altos calentamientos para evitar problemas de salubridad, y después se producen salsas más o menos elaboradas que van con esa materia prima, desde más salinas y simples como pueden ser para determinados pescados o más complejas para carnes de caza, en el cual el vino aparece como un integrador brutal, y también los productos prefermentativos aparecen como rectificadores y como el mosto, el de frutum, aparecen como rectificadores y equilibradores del sabor, ¿no? Nosotros en ese sentido sí que hemos andado, digamos, pasos a la hora de reconstruir distintas variedades de vino bajo distintas denominaciones comerciales. En el caso de Baética, y lo que hemos hecho es reconstruir producciones como pueden ser el Mulsum y los vinos Cóndita a partir de la adición, la reducción de mostos, parando las fermentaciones con de frutum, y intentando también investigar no solamente en la producción de vinos de época alto imperial romana, sino también bajo imperial, ¿no? Tanto es así que hemos realizado un proceso de reconstrucción de vinos cóndita, de vinos condimentados, ¿vale? Como pueden ser vinos de rosa, vinos de violeta o el mismo Mulsum, y algunos vinos con fenogreco. Es bastante interesante porque el fenogreco rebaja la acidez total, y sí que también nos hemos dado cuenta que al reproducir este tipo de vinos cóndita en bodega, hacemos muchas veces relación a las recetas que aparecen de época romana, en el cual, pues, en el libro de Apicio se hace hincapié sobre la reproducción express de determinados vinos, como el de rosa o el de violeta. Estamos totalmente convencidos de que esas recetas aluden, evidentemente, a una oxigenación del vino, porque está en el libro de técnicas de cocina, en el libro primero, y que, digamos, están realizadas a avivar, a recuperar, digamos, esos sabores naturales con una adición mínima, porque es absolutamente, la recuperación que hemos hecho en ese sentido es absolutamente imposible realizar un vino sin una estabilización, sin un control, sin una inmersión de los pétalos durante un tiempo determinado y sin que se produzca un aumento de la acidez total o una acidificación del producto. Con lo cual hay una serie de elementos interesantes tanto en los vinos cóndita que hemos elaborado, aparte del Mulsum, que es bastante interesante también, en el cual, pues, el proceso íntegramente se tiene que hacer en bodega. Sí que es verdad que al ser un producto natural, con el paso del tiempo se produce una degradación de aroma y sabor, ya que no está fijado por ningún elemento químico. Y es bastante interesante la distinción entre esas recetas que aparecen en el recetario apiciano para reavivar el sabor, y lo que es la producción en bodega de Mulsum y de vinos cóndita, tal como hacen alusión a ella, pues algunos, la mayor parte de los agrimensores romanos, y no como una mera adición o receta de cocina express, ¿no? Para eso tendríamos el Oeno Meli, que no tiene nada que ver con el Mulsum, que es un vino que cita Palladio en su tratado, y que consiste en la adición mera de miel al vino como bebida con un carácter más instantáneo, ¿no? Pero digamos, el escoger el tipo de pétalo, el casar el pH, el soldar, digamos, digamos, precisa, todo lo que los azúcares de los pétalos, con la parte coloreada de los azúcares de los pétalos
con los azúcares del vino es algo que es un proceso bastante complejo y que necesariamente se tiene que hacer en bodega, ¿no? Bueno, yo en ese sentido doy por finalizada la intervención. Yo creo que ya me he extendido bastante de los 40 minutos que me dijo Cristina. Y nada, espero que hayamos compartido un buen rato y bueno, estoy ahora a vuestra entera disposición. Ahora, muchas gracias, Manuel. Muy interesante, sobre todo a los que somos incluso del mundo de la arqueología. Esto es un mundo totalmente, bueno, aunque para vosotros no sea nuevo, sí que el mundo de la arqueogastronomía es nuevo para nosotros y la verdad que es un acierto que dentro de este mundo, ¿no? Esta divulgación se llegue a todas partes a través, además, de los productos tan interesantes que vosotros incluso comercializáis, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. En mi caso, yo sí quiero hacer una, ante mi total desconocimiento con el tema de la producción vinícola, y es la diferenciación, por ejemplo, en el estatus social de las diferentes clases sociales en el mundo romano. ¿La producción era diferente o era la misma producción, pero el vino quizás que era de peor calidad era el que se distribuía a estas clases, que al final los romanos pues democratizaron, ¿no?, este producto hasta llegar a todas las clases sociales, ¿no? Sí, bueno, ahí el vino que más se consumía, digamos, entre todas las clases sociales era el Merum, como ya comentaba, claro, a la hora de estabilizar el vino, y era el vino del año prácticamente, un vino blanco, que era el más fácil de estabilizar y cuyo aditamento pues tenía agua de mar, un producto barato, sencillo y que no era y que era, digamos, fácil de manejar, ¿no? O ese vino que se reducía con de frutum o que se envejecía, ¿no? Ese era, digamos, el vino un poco más barato. Claro, evidentemente había distintos tipos de prensado y seguramente sería de una segunda extracción, ¿no? Pasa como hoy en día, ¿no? El mosto yema, el más apreciado, pues iba a distintos vinos de calidad y después la cantidad de conservantes que hemos hablado, muchos de ellos tienen un carácter muy suntuario. Sí que es cierto que Roma tenía una vía comercial muy importante a través de la ruta de la seda y hay una cantidad de productos que contienen este tipo de vinos, los vinos ficticios, los vinos cónditas, que bueno, que solamente que estaban al alcance de una alta clase social, ¿no? Igual que, por ejemplo, los vinos que estaban continuamente añejados. O sea, se habla de que algunos vinos como el Falerno de la Campania, quizás un poco exagerados, ¿no? Pero decían que eran algunos centenarios, ¿no? Claro, evidentemente ese tipo de vinos, de esas soleras que se iban remontando, que se iban añejando, que salvaban ese carácter amargo con el carácter añejo, que era muy aplaudido entre los romanos, ¿no? Y que después eran corregidos posteriormente con especias caras, pues estarían solamente, digamos, destinados a una parte de la población, ¿no? Lo mismo que los vinos de importación, ¿no? Entonces prácticamente la población consumía cerveza, que era un producto muy conocido y muy masivo, o estos vinos Merum que no tenían, digamos, tanto aditamento ni tanto envejecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente la producción y el coste de mantener esos vinos en bodega pues era alto. Se puede decir entonces que lo que se consumía en las tabernas romanas era cerveza, prácticamente como ahora, y un vino pues de mediana calidad, ¿no? Exacto, de mediana o de poca calidad y que se podía amortizar en una segunda prensa. Y dentro de los aditivos que nos has comentado que se introducían, bueno, aditivos, ingredientes que se introducían, elementos al vino para estabilizar el pH, ¿cuál es quizás uno de los elementos más extravagantes? Porque hemos visto, por ejemplo, el polvo de mármol, incluso el yeso, que nos pueden chocar muchísimo porque lo conocemos como elementos de construcción, ¿no? Sí. Entonces, ¿hay algún elemento así más extravagante? Y la pregunta es, a día de hoy se utilizan, ya digo, ante mi ignorancia en el vino, con respecto a la producción vinícola, ¿hay algún elemento que a día de hoy se utilice y que
que nos pueda sorprender. Bueno, prácticamente hoy ha habido, o sea, en los últimos 50 años ha habido un desarrollo brutal en lo que es la incorporación de correctores, estabilizadores, filtros en la industria vitivinícola, ¿no? La enología ha evolucionado bastante y ya, por ejemplo, podemos escoger qué sabor tiene nuestro vino, del vino que queremos fabricar y qué buqué. Simplemente con comprar levaduras killer, levaduras comerciales que nos den determinados efectos. Pues mira, en ese sentido, hasta hace poco tiempo, pues se estaba utilizando, por ejemplo, la clara de huevo como clarificante, aquí en las bodegas de la zona de Montilla Moriles, Jerez y demás, que es la zona que más está en el marco de la periferia de Écija, ¿vale? Y también, pues, estabilizadores del ácido, correctores de acidez y del pH, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el yeso y el polvo de mármol, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente lo que hacen es regular un poco la acidez, o sea, bajan el pH, aumentan un poco la acidez, ¿vale? Y después lo que consiguen es que no se produzca una proliferación y una posterior, digamos, avinagrado del vino, ¿vale? Pero es un recurso que se ha estado utilizando hasta hace poco. Hay otros elementos, por ejemplo, como el fenogreco, ¿vale? La lolva, que ya no se utiliza y lo que hace es bajar la acidez total, ¿no? Y también dar ese carácter, digamos, de fruto seco. Nosotros, por ejemplo, tenemos un vino con fenogreco que utilizamos de un tratado del siglo IV de Palladio, el falso vino de Rosa, que su receta totalmente es diferente a la que aparece en el texto de Palladio, que muchas veces, por eso de Apicio, en Recoquinaria, por eso decimos que prácticamente era para refrescar el vino, no para hacerlo express, ¿no? Y que te da unas connotaciones de cáscara de nuez, de frutos secos que son impresionantes, ¿no? Que te recuerdan un poco al vino fino, ¿no? Claro, lo que pasa es que evidentemente tiene una parte edulcorada que es bastante potente y que solapa, ¿no? Pero que no se utilicen hoy, pues el junco, la raíz de lirio, que es un conservante también bastante potente, el fenogreco, y el azafrán incluso para los vinos ya picados y que tienen ya un sabor bastante que se agria, ¿vale? O sea, pero hay muchos de ellos, como ya te he comentado, que prácticamente se están utilizando en la industria vitivinícola tradicional, ¿no? Incluso, por ejemplo, en vez de alcoholizar los vinos, lo que se hacía es que se soleaba la uva durante 24 horas, se pacificaba un poco y se aumentaba el volumen de alcohol, ¿no? El grado baumé de la uva. Y a partir de ahí, pues no hacía falta rociarlos y aumentar el grado alcohólico para matar las levaduras y estabilizarlo. Aún así, prácticamente hay muchas semejanzas, ¿no? Entre lo que es la producción de vino en esta zona del suroeste peninsular a algunas técnicas de vinificación de época romana. Bueno, aquí sí dejan comentarios muy interesantes, abrumador todo el horizonte que nos has abierto a los ajenos a este mundo. Muchísimas gracias. Domo Sofía, y también me ha parecido la exposición muy interesante, enhorabuena. Si no hay preguntas, también es verdad que esta es la primera vez que realizamos la pieza del mes en casa. Quizá para no todos y además el público pues muy variado y ante el desconocimiento también puede ser que no haya muchas preguntas, y también porque la exposición ha sido muy completa. Darte las gracias, Manuel, por tu aportación, por siempre decirnos que sí a lo que te pedimos, y además creo que te veremos por aquí muy pronto por Écija. Esperamos que sea pronto y que, si las condiciones lo permiten, así sea. Y sin más, despedir a todos los asistentes. Gracias por vuestra participación. Hemos tenido hoy más de 40 personas conectadas en la ponencia. Y bueno, os esperamos a todos en la próxima pieza del mes, el día 20 de marzo, en principio por esta misma vía. Nos la transmitirá Sergio García Diz de la Vega y hablaremos sobre el mosaico de sátiro sileno de la doble cara, y él es su descubridor. Muchas gracias, Manolo. Te esperamos en la siguiente ponencia y nada, hasta la próxima y gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.